Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir de cerca las reflexiones, las charlas y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy toca geopolítica y vamos a hablar de geopolítica y el conflicto de Oriente Medio, antecedentes y actualidad con un amigo de este canal. Él es Eduardo Baura y es profesor de Historia Contemporánea especializado en Oriente Medio en la Universidad CEU San Pablo. Don Eduardo, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a ti, Alex, por invitarme otra vez. Eduardo, ahora ahí mismo hay un pollo montado en Oriente Medio brutal que además va a tener unas consecuencias económicas que ahora mismo nadie sabe muy bien cuáles son. ¿Dónde Porque la verdad, podríamos establecer el punto en el que de origen de esta eterna enemistad, conflicto, pelea, como lo quiera llamar? pues sucede, Alex, que en este conflicto que estamos viviendo ahora mismo, yo creo que se superponen muchos conflictos históricos, ¿no? Porque por un lado tendríamos el conflicto secular, que habría que remontarlo a siglos de antigüedad, entre el mundo chií representado por Irán y el mundo suní representado hoy día por las monarquías del Golfo, especialmente por Arabia Saudí. Este sería un conflicto secular, ya digo, que hunde sus raíces en la Edad Media por los conflictos entre la separación de suníes y chiíes, que está muy presente, porque hoy día hablamos de economía, hablamos del estrecho de Hormuz, hablamos del petróleo, pero se nos olvida, yo creo, a veces, también por falta de tiempo y porque al final la actualidad nos come, ver cuáles son los orígenes incluso religiosos, porque la religión juega un papel muy importante. Si quieres, luego hablamos sobre ello. Este sería un conflicto. Luego tenemos otro conflicto, como tú muy bien dices, que es el más contemporáneo, que tendríamos a Israel, a Irán, perdón, por un lado, sobre todo desde 1979. Para mí esta es la fecha clave, con la revolución islámica llevada a cabo por el gran ayatolá Khomeini. Ese sería, yo creo, que el gran foco. Entonces tenemos Irán por un lado y luego una coalición que es, claro, hoy día aparece en 2026, que siempre ha estado ahí, pero realmente nunca ha estado como tal hasta los últimos años tan formada, tan compacta entre Estados Unidos e Israel. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, creo que hay diferentes conflictos contrapuestos, pero por el que más me preguntas, que es Irán contra ese eje que ellos llaman el gran Satán y el pequeño Satán de Estados Unidos y de Israel, yo creo que nos tendríamos que remontar a 1979. Bien, entonces, focalizando para empezar ahí, en 1979, ¿cómo empieza esta historia con Estados Unidos, Israel e Irán a partir de 1979? Porque antes que esto estaba el Shah. Muchos lo tienen identificado como aquello era algo bastante democrático y demás. Hay otros que dicen que había una represión importante, ¿vale? Y de ahí un poco fue el origen de la Revolución Islámica. Pero bueno, cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes a este respecto. Pues mira, como siempre, todo empieza con las dos guerras mundiales, ¿no? Para no hacer aquí una clase de historia que pueda aburrir a tus espectadores, simplemente recordar que en la Segunda Guerra Mundial, Irán, que nunca había sido un país colonizado, a diferencia del resto de la región, y esto también es uno de los motivos de orgullo, ¿no? Del pueblo iraní, del pueblo persa antiguo, Irán no había sido colonizado como tal. Bueno, pues finalmente sobre todo Reino Unido y Gran Bretaña, perdón, Reino Unido y Estados Unidos consiguen en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial que por fin haya un régimen en Irán que sea favorable a sus intereses. Eso lo hacen fomentando un golpe de Estado de un general de brigada, porque ahora se habla de la monarquía de los Reza Pahlavi, pero realmente era un general de brigada que da un golpe de Estado y lleva a cabo una monarquía en Irán. Una monarquía en Irán que, a diferencia de su predecesor, que es al que descabalgan Estados Unidos y Gran Bretaña, parece ser que con el MI6 y con la CIA detrás, está bastante demostrado. Bueno, pues este nuevo Shah de Persia, ¿no? Que es como se le conoce, Reza Pahlavi, lo que empieza a hacer es una serie de tratos con Estados Unidos. Por tanto, nos vemos que nos encontramos con que, además, en un contexto de la Guerra Fría, donde Irán, no lo olvidemos, no está muy alejada geográficamente de la Unión Soviética, Estados Unidos se gana un tanto, logrando que un país de la trayectoria, la importancia y los recursos que tiene Irán entre dentro de su órbita de influencia, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, pues Reza Pahlavi se alía con las sucesivas administraciones estadounidenses para hacer una serie de acuerdos comerciales, económicos, etc.
En esto tenemos que meter también el factor Israel, que es un factor clave. ¿Por qué? Porque Israel había nacido como región en 1948, que en el otro podcast que grabamos, si te acuerdas ya, este tema lo tratamos largo y tendido. 1948 surge el Estado de Israel, patrocinado por Estados Unidos y por otros países de la ONU, pero principalmente por Estados Unidos. Y aunque hoy día nos choque entender esto, porque siempre parece como que Irán ha sido enemigo de Estados Unidos, hasta el año 1979 Irán había sido el gran aliado en la región que tenían Estados Unidos y el propio Israel. Y esto hay que entender también a los israelíes. Es decir, los israelíes ven que están rodeados de estados árabes vecinos, que de hecho les invaden nada más constituirse su país el 15 de mayo de 1948, y ven, por tanto, que tienen que buscar un aliado dentro de la región que no sea árabe. Y, por tanto, dirigen su mirada a Irán, porque Irán, acordémonos, aunque son la gran mayoría son musulmanes, no son de origen étnico árabe, son persas, de hecho ellos hablan farsi, etcétera. Por tanto, ahí Israel ve que es el socio privilegiado. Y durante los primeros años de la década de los 40, los 50, los 60, ya bien entrados los 70, nos vamos a encontrar con un Israel cuyo socio preferencial en la zona es Irán. Hoy día parece imposible que Irán e Israel fueran socios. Bueno, pues lo fueron durante mucho tiempo, auspiciada esa relación de amistad por Estados Unidos. Es que te podría poner muchos ejemplos. Hay un oleoducto, por ejemplo, que se crea en Israel para que Irán venda el petróleo a Israel y Israel va a estar viviendo mucho tiempo del petróleo iraní. Había relaciones muy estrechas de los servicios de inteligencia israelíes con los iraníes, por tanto había una gran amistad. Pero efectivamente, como tú muy bien decías, el régimen del Shah de Persia, aunque a veces haya sido muy blanqueado, en el fondo hoy día sabemos, y ya se sabía entonces, que era un régimen intrínsecamente corrupto, con una gran corrupción tanto económica como social, y que ya en los años 70 se va a encontrar con una gran contestación interna dentro de Irán. Es más, vamos a ver contestación al Shah de Persia en Irán por muchos sectores, desde los socialistas e incluso comunistas que había en Irán en esa época, pasando a los tradicionalistas religiosos que veían que la progresiva occidentalización del Shah de Persia era un ataque contra las costumbres islámicas, ¿no? Y contra la ortodoxia más pura, por así decirlo. Por tanto, vamos a ver cómo tanto reaccionarios como comunistas poco a poco van a empezar a alimentar un deseo de acabar con el régimen del Shah de Persia. Y también, por una debilidad que sufre Estados Unidos en esa época, al final sucede una revolución, el Shah de Persia se tiene que ir exiliado y ahí es donde va a llegar el gran hacedor de todo este cambio, que es el gran Ayatollah Khomeini, ¿no? Khomeini era un clérigo, un experto en la islámica que había escrito muchos libros, por cierto, no escondiendo su ideología, diciendo que Irán tenía que ser una teocracia, y en 1979 va a llevar a cabo una revolución totalmente drástica y radical y va a convertir a Irán en lo que hoy día es una revolución teocrática totalmente despiadada que va a instaurar un régimen basado en la religión sí en concreto, y va a cortar desde el principio los lazos que tenía con Estados Unidos e Israel. Por tanto, en 1979, con esta revolución del Ayatollah Khomeini, vamos a ver cómo Irán va a pasar de ser el gran aliado de la región de Israel y Estados Unidos a convertirse en el gran enemigo, porque desde el principio Khomeini va a tener un mensaje muy claro. Hay que acabar con el gran Satán, que es Estados Unidos, y con el pequeño Satán, que es como su hijo pequeño, por así decirlo, que es Israel. De hecho, si te acuerdas, una de las primeras acciones que llevan a cabo los partidarios de Khomeini es secuestrar la embajada de Estados Unidos, con esa famosa crisis de los rehenes que hubo durante más de un año. Por tanto, desde el principio dejan muy claro que con Estados Unidos no hay entendimiento posible y que van a Pero empezar un conflicto. una pregunta, Eduardo. Esta animadversión de Khomeini por Israel, ¿de dónde venía? ¿Por Estados Unidos y por Israel? ¿De dónde venía exactamente? Porque de proteger simplemente los valores islámicos radicales o había algo más. Pues al final, como suceden todas estas cuestiones, la respuesta no es binaria, o sea, no es blanco-negro, sino que es multifactorial. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, el hecho de que Khomeini tiene un componente nacionalista muy fuerte. Irán es un país muy nacionalista, donde el orgullo por el pueblo iraní, por la historia grandiosa del pueblo iraní, del imperio de los persas, de Ciro el Grande, puede parecer algo retórico, pero está realmente muy dentro del pueblo iraní. Por eso, por cierto, meto una cuña contemporánea
con lo que está pasando ahora, que si quieres luego lo vemos con más detenimiento. Por eso a mí me parece ciencia ficción todo lo que se está diciendo de que Estados Unidos imponga un régimen allí. Es decir, el pueblo iraní, incluso los mayores adversarios del régimen de los ayatolás, nunca van a aceptar una imposición externa de un poder. Para decirlo en una frase, esto no es Venezuela, no es tan sencillo. Entonces, el pueblo iraní está muy orgulloso de su pasado iraní, ¿no? Entonces, por un lado, como te decía, animadversión hacia Israel y hacia Estados Unidos, tenemos el elemento nacionalista de que Khomeini ve y había advertido desde su exilio mucho tiempo que se están perdiendo las esencias del pueblo iraní, no ya las religiosas que ahora vamos, sino también las esencias del pueblo iraní, y por tanto es un odio a Estados Unidos a haberse inmiscuido en las últimas décadas en la política interna iraní, haber puesto a un tipo como el Shah de Persia, que, como digo, está acabando con las esencias iraníes. Yo creo que eso es uno de los factores. Otro factor es el religioso. Es decir, no nos olvidemos de que detrás de los ayatolás siempre está esta visión reaccionaria del Islam, por la cual todo lo que lleve a occidentalización, modernización, es poner en peligro las esencias del Islam. Y por tanto, eso es un componente también muy importante. Y luego ahí habría un tercer componente que es el antijudaísmo. Es decir, aunque es verdad que en Irán siempre ha habido una comunidad judía bastante importante, y que Irán, a diferencia del resto de los países árabes, no había expulsado a la población judía después de 1948, porque como decía, eran aliados, eso se ve por parte de la visión integrista de el Ayatollah Khomeini como algo inaceptable. Y por tanto, el Estado sionista nunca lo va a llamar Israel, va a ser uno de sus grandes enemigos. Y termino solo con un dato. De todos los líderes mundiales, el mayor, no solo aliado, sino amigo personal, íntimo del Ayatollah Khomeini fue Yasser Arafat. De hecho, la primera visita, no de Estado, porque Palestina no era un Estado como tal, pero el primer jefe, si se quiere, político, líder político del mundo en visitar a Irán después de que tome el poder el Ayatollah Khomeini es precisamente Yasser Arafat. Por tanto, hay un componente también de amistad y de que el Ayatollah va a querer luchar por el pueblo palestino y por la injusticia que desde su punto de vista está sufriendo el pueblo palestino. ¿Cuál era la postura de los ayatolás de la revolución, digamos, islámica con respecto a la época previa al Shah? Porque el Shah al final lo colocaron los países occidentales. Pero antes que él, ¿qué había que había allí? Es decir, ¿era tan necesario colocar a un régimen pro-occidental? Pues vamos a ver, es que antes de esto estaba el caos en la región. Vamos a ver, claro, no podemos hacer aquí ahora todo un despliegue de la historia de Irán, ¿no? Pero básicamente, para que lo entienda todo el mundo, lo que había sucedido es que, sobre todo la Primera Guerra Mundial, es la que crea una gran inestabilidad en la región. ¿Por qué? Porque hasta entonces en Irán es verdad que las personas en Irán eran mayoritariamente musulmanas y se respetaban las esencias persas, por así decirlo. Siempre, como decía, había sido un pueblo muy orgulloso, pero se respetaban bastante bien las esencias persas. Había habido diferentes gobiernos que es verdad que con sus cambios políticos siempre habían eh, asegurado esa pervivencia de los elementos esenciales del pueblo iraní y de la religión sí, pero con la Primera Guerra Mundial se va a producir un estallido y una gran preocupación desde el punto de vista de las esencias chiíes. ¿Por qué? Porque viene la progresiva penetración del mundo occidental en la región. Y solo te voy a poner dos ejemplos. De cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, se empiezan a producir las negociaciones por parte de los grandes vencedores de la Primera Guerra Mundial, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, de, oye, ¿qué hacemos con esta región que hoy día llamamos Oriente Próximo o Oriente Medio, ¿no? Según sea en español o en inglés? Y se lleva a cabo la decisión, el Tratado Sykes-Picot, ¿se acuerdas? En primera, bueno, de hecho el acuerdo Sykes-Picot es durante la guerra y se lleva a cabo en el Tratado de Versalles y en el resto de tratados secundarios anexos a Versalles, de que Inglaterra y Francia
van a monitorizar y van a tutorizar toda la región, ¿no? Entonces se produce esa división que ya todos sabemos de que los ingleses y los franceses se distribuyen y se reparten la región y empiezan a surgir países totalmente artificiales cuyas fronteras son delineadas con una escuadra y un cartabón, como quien dice, en Versalles. Y claro, los iraníes ven totalmente alarmados cómo a su izquierda, por ejemplo, surge un nuevo país que se llama Irak. Y es que aquí las cercanías geográficas son importantes. Es que Irak está pegado a Irán. Y de repente los británicos ponen a un tipo que se llama Faisal, totalmente pro-occidental, este es el amigo íntimo de Lawrence de Arabia, para los que hayan visto la película, ponen a Faisal como Faisal primero rey de Irak. Y por tanto, esto empieza a preocupar a los iraníes que ven cómo efectivamente los británicos y los franceses, porque los franceses van a crear Siria, va a crear Líbano, empiezan a adueñarse de la región y de sus recursos. De hecho, los ingleses ya habían descubierto el petróleo en Irak y lo estaban extrayendo desde comienzos del siglo XX. Por tanto, lo que se empieza a ver en Irán efectivamente es una preocupación por esa progresiva occidentalización. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno que había en Irán entonces va a decidir, además de manera bastante poco disimulada, apoyar al eje. Es decir, en Irán hay, igual que en el actual Irak, empieza a haber una serie de movimientos a favor del eje para que sea precisamente el eje el que llegue a Irán y el que les proteja de esa progresiva penetración. Es más, va a haber intentos, igual que lo hará la Unión Soviética, lo intentó también Alemania, de intentar llegar allí. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente eso no sale bien y Estados Unidos fuerza un golpe y fuerza un cambio de gobierno y de hecho yo creo que muchos de los espectadores lo sabrán porque una de las grandes conferencias de paz que hubo, bueno, más que conferencias de paz, una de las grandes reuniones que hubo entre los líderes aliados de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la conferencia de Teherán. Y va a ser precisamente en Teherán donde se reúnan Churchill, Roosevelt y Stalin. ¿Por qué? Porque ya era un país pro-occidental. Por tanto, el cambio se produce en los años 30 a los años 40. ¿Qué papel tiene el sionismo en esta historia? Porque es evidente que a día de hoy, ya lo hablaremos un poquito más tarde, pero que a día de hoy la propia Israel tiene sus propias ambiciones expansionistas. Una cosa es el judaísmo, que es religión, y otra cosa es el sionismo, que es una doctrina política. ¿Qué papel juega el sionismo a día de hoy en toda esta historia? Pues mira, primero hay que explicar lo que es el sionismo, porque yo creo que en español y en general en el mundo hispánico hay un poco de confusión con qué es el sionismo, porque mucha gente piensa que es algo religioso y no tiene nada que ver con lo religioso. Es como tú muy bien dices, es una ideología de carácter netamente político. Pongo un poco en contexto, ¿vale? A finales del siglo XIX, las poblaciones judías que habían ido emigrando de manera forzosa de lo que ellos consideran que es la tierra prometida desde el punto de vista bíblico, sobre todo a raíz de las persecuciones llevadas a cabo durante el Imperio Romano, en el siglo I, siglo II después de Cristo, sobre todo con el emperador Adriano, bueno, pues se había producido lo que los judíos llaman la diáspora. Y comunidades judías se habían ido instalando en Europa, al principio solo en torno al Mediterráneo, pero luego ya en toda Europa. Y hasta el siglo XIX, sí, con sus más y sus menos, pero la población judía, sobre todo desde el siglo XV, se va a ir instalando en Europa Central y en Europa Oriental. Acordémonos de que habían sido expulsados de muchas naciones, por ejemplo en España, ¿no? Es muy conocido el hecho de 1492, que va a producir la comunidad sefardí, ¿no? Que son los que se fueron de España, pero es verdad que en el centro de Europa y en el este de Europa, en lo que entonces sobre todo era el Imperio Ruso, el Imperio zarista, había una gran población judía que más o menos se había asimilado en los lugares de recepción. Los judíos franceses se sentían judíos franceses, etcétera. Pero a finales del XIX, con el auge del nacionalismo, se van a producir una serie de tensiones interiores y va a empezar a surgir este movimiento llamado sionismo, que va a ser defendido y acuñado por personas, sí, de origen judío, porque su madre era judía, pero personas no especialmente practicantes del judaísmo, como van a ser un médico ruso llamado León Pinsker y sobre todo el más conocido, un periodista austrohúngaro llamado Theodor Herzl, que en los años 90 del siglo XIX van a llegar a una conclusión, sobre todo después del famoso caso Dreyfus en Francia. Van a decir, los judíos estamos siendo perseguidos en Europa, ya no nos quieren aquí, hemos intentado integrarnos, este va a ser siempre el discurso sionista y por tanto no tenemos cabida aquí porque nos están echando. Así que
Si todos los pueblos, tal y como dice la ideología nacionalista tan de boga ahora mismo, ¿no? Diría Theodor Herzl, si todas las naciones, entendidas como una agrupación de personas unidas por la misma religión, la misma cultura, tienen derecho a tener un Estado propio, los judíos no vamos a ser menos. Y por tanto empieza el sionismo. ¿En qué consiste el sionismo? Es la reivindicación de que los judíos tienen derecho a tener un Estado propio. Al principio, solo hablan de Estado propio y barajan muchas opciones. Se habla de la Patagonia, de las tierras vírgenes del Canadá, de comprarle a Inglaterra una de las colonias, al Imperio Británico, una de las colonias que tienen en África, se hablaba de Uganda, pero finalmente Theodor Herzl va a decir, no, no, no vamos a conseguir arrastrar a los judíos europeos si nos vamos a la Patagonia, porque no tienen ningún lazo. Por tanto, nuestro propósito va a ser hablar con los otomanos, que son los que gobiernan lo que hoy día es Israel y Palestina, y que nos vendan un terreno, que nosotros nos instalemos allí y que allí creemos el reino de Israel, ¿no? Donde podamos estar todos los judíos viviendo en paz. Parece ser que hubo conversaciones con los otomanos. Una cosa muy curiosa es que a cambio Theodor Herzl les ofrecía que como los judíos son muy buenos en finanzas, les iban a poner un poco en orden las finanzas otomanas, pero los otomanos no quisieron pactar y por tanto lo que se lleva por parte de los sionistas es una decisión, pues vamos a ir poco a poco haciendo oleadas de migración por la cual vamos a ir comprando, llegando a la zona, comprando las tierras a los árabes y poco a poco nos instalaremos. Y de esa manera los judíos, que es verdad que habían estado de manera ininterrumpida en la región, pero no eran más que un 3-5% en lo que hoy día es Israel y Palestina, con el cambio de siglo, a comienzos del siglo XX, van a ser un 7, un 9, un 10, y finalmente, lo que ya todos sabemos, además lo repasamos en el otro podcast, por si alguien quiere ir a visitarlo, finalmente sucede lo que sucede en la Primera Guerra Mundial, luego viene Hitler y las oleadas de inmigración judía cada vez son más. Por tanto, el proyecto sionista, por terminar de responder a tu pregunta, al principio habla de crear un reino de Israel en esa tierra prometida sin concretar ninguna frontera, pero dentro del sionismo hay que entender que hay diferentes familias, diferentes ramas. Y hay una rama a la que, por cierto, pertenecía como gran teórico de esa rama el padre del actual primer ministro de Israel, el padre del actual Netanyahu, era un teórico de lo que se llama el sionismo revisionista, que lo que habla es, no, no, por una cuestión de seguridad y por una cuestión bíblica, Israel no es solo el actual Israel. Ellos empiezan a hablar del gran Israel, que si nos vamos a los mapas, hay algunos teóricos que hablan de que el gran Israel es el actual Israel, desde luego, la actual Palestina, fuera de toda duda, la península del Sinaí. Algunos hablan incluso de que es la parte de Egipto hasta llegar al río Nilo, es decir, toda la ribera oriental del río Nilo, incluyendo incluso Líbano, Siria, Irak y parte del norte de Arabia Saudí. Y diremos, seguramente haya muchos oyentes, espectadores que digan, ¿cómo es posible que se hable de un gran Israel que llegue hasta el Golfo Pérsico? Bueno, porque en el fondo, si nosotros nos tomamos la Biblia al pie de la letra, ellos hablan de que efectivamente Abraham, que es el que comienza todo esto, Abraham venía de Ur, que Ur es una región, es una ciudad que está al sur de Irak. Y por tanto, cuando se habla en el Génesis y en el Levítico de cuáles son las extensiones de terreno que Dios le promete a Abraham, está todo incluido. No es solo la tierra de Canaán, que es la actual Israel y Palestina, sino que es todo lo que hoy día es Oriente Próximo. Por tanto, efectivamente, ese expansionismo sionista que hoy algunos de los socios de gabinete de Netanyahu siguen hablando del Gran Israel, efectivamente tiene un factor importante a la hora de entender esa animadversión hacia Israel. Ha hablado de la expulsión de los judíos. Hay una cosa que yo he oído a bastantes personas, una duda que tienen bastantes personas y es, ¿a qué se debe que tantas naciones, que tantos pueblos expulsaran a los judíos? Es decir, esto no es un comentario con ninguna intención, es que es una curiosidad real, porque, oye, no fue ni uno ni dos. ¿A qué se debió eso? ¿Hay Pues alguna mira, información documentada que diga esto por qué fue? esto viene ya de la propia Edad Media. Y ahí lo que tenemos en la Edad Media es en las crónicas. Entonces, te digo, es una duda legítima y es una pregunta que es totalmente legítima. A veces se ha interpretado esa pregunta y entiendo también por qué la explicas, porque parece como que queremos justificar esto. Para nada. O sea, cuando los historiadores tratamos de justificar, o de justificar, de explicar las razones por las que pasa algo, un evento histórico, no quiere decir que lo justifiquemos.
¿no? Sino es intentar lo que tiene que hacer cualquier ser humano, No, que es pero es que es utilizar una su... cosa que llama la atención. Es una cosa Claro, que llama la entonces, atención a cualquiera que empieces a, por ejemplo, de lo que acabas de decir, que estás explicando de forma súper didáctica y tal, y es que me encanta oírte y demás, pero es que al final te haces una pregunta que es que es casi obligada. ¿Y por qué fue esto? mira, fíjate, en todos estos años que llevo hablando de esto, al final, en casi todas las conferencias, es la típica pregunta que mucha gente no se atreve a hacer al principio por el qué pasarán o qué pensarán, pero luego ya alguien te la acaba haciendo, ¿no? Y efectivamente, lo primero que tenemos que decir es que esto, la explicación que voy a dar ahora, en absoluto justifica la persecución, desde luego execrable, que han sufrido los judíos durante toda su historia. Ahora bien, algo tiene que haber, como tú muy bien dices, ya sea real, ya sea ficticio, ya sea legendario, que no justifique, pero sí nos ayuda a entender por qué no han sido bien recibidos en muchos sitios. Entonces, yo te digo las explicaciones que se suele dar por parte de los historiadores más expertos en la cuestión de, a mí no me gusta hablar antisemitismo, porque ya sabes que hay muchos pueblos semíticos, por ejemplo, los árabes son pueblos semíticos, por eso la palabra más correcta es antijudaísmo, pero bueno, al final es una de estas luchas léxicas que yo creo que están llamadas a no ganarse nunca, pero bueno, yo sigo hablando de antijudaísmo, que es lo más correcto. Explicaciones históricas. Primero, una cuestión de um, quizás una escasa voluntad por parte de algunas comunidades judías de integrarse 100% en los territorios en los que iban. Es decir, al final siempre había un anhelo de que ellos no pertenecían realmente ni a Francia, ni a España, ni a Alemania, sino que ellos pertenecían a la tierra prometida de la que les habían echado. Y por tanto había muchos judíos que se sentían como de tránsito en esa región. Y me dirás, hombre, ¿cómo que de tránsito? Si es que nosotros tenemos documentadas familias judías que llevaron 800 años en España. Sí, pero al final siempre seguían brindando todos los años, ¿no? Al final de sus festividades religiosas, como diciendo, el año próximo en Jerusalén. O sea, ese anhelo a la vuelta de la tierra prometida se ha explicado muchas veces como que a lo mejor refleja que nunca se habían sentido 100% nacionales, con muchísimas excepciones porque hubo gente que se integró totalmente, ¿eh? Pero bueno, esto es uno de los motivos. Otro motivo es el religioso y está relacionado con el primero. Te hablo del caso de España, que yo es lo que mejor conozco. Cuando uno visita Toledo, cuando uno visita Sevilla, cuando uno visita estas ciudades que tenían juderías tan importantes, muchas veces lo que se dice es que fueron los alcaldes, por así decirlo, los regidores de esas ciudades los que encerraron a los judíos dentro de esas localidades y dentro de esas juderías. Y no siempre fue el caso. Se tiene constancia documental de algunos pueblos y algunas ciudades donde fueron las principales autoridades, los principales rabinos judíos, los que pidieron a los regidores de esa ciudad ser precisamente preservados dentro de las juderías. Y aquí hay que explicar una cuestión religiosa judía que es importante. Y es que, según la historia del judaísmo, el judaísmo se hereda por línea materna. Es decir, a diferencia del Islam, que tú eres musulmán si tu padre es musulmán, lo cual explica también muchas de las cuestiones del Islam, de la diferencia entre hombre y mujer, de quién tiene la patria potestad, etcétera. En el caso del judaísmo, históricamente es al revés. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que el Mesías va a venir de una madre judía. Por tanto, ellos siempre dicen que los judíos son los que tú eres judío, practiques o no, si tu madre es judía. ¿Eso qué quiere decir? Que históricamente las mujeres han tenido más libertad a la hora de elegir marido que los hombres, quitando el caso de los ultraortodoxos, ¿vale? Que es un caso muy concreto. ¿Por qué? Porque saben que se casen con quien se casen, los hijos van a ser judíos. Pero no era así en el caso de los varones. Los varones judíos, si se casaban con una cristiana o con una musulmana, en ese caso sus hijos no eran judíos. Y por tanto hubo muchos rabinos durante muchas épocas de la historia que querían restringir la libertad de movimientos de los jóvenes varones judíos para así facilitar que se casaran con mujeres judías. Y en ese sentido, estar encerrados en juderías, pues facilitaba el hecho de que al final los matrimonios fueran entre judíos. Y claro, eso por parte de los cristianos que vivían, digo cristianos porque en el caso de España eran cristianos, que vivían en esas ciudades, veían que los judíos nunca se terminaban de integrar. Luego está la cuestión económica, y esto se va a explicar muy bien con un ejemplo. Es verdad que hay mucha leyenda con los protocolos de los sabios de Sion, de que los judíos siempre han sido muy ricos, que han sido muy avaros, etcétera. No voy a entrar en eso, pero hay una realidad histórica. Yo hablo de la Edad Media y la Edad Moderna. Fíjate, en la Edad Media, la Iglesia, los diferentes papas, sientan una doctrina que es, no se puede cobrar interés por dar un préstamo a una persona necesitada. ¿Por qué?
y la idea teológicamente se va a entender muy bien. Al igual que Dios nos ha regalado todo lo que tenemos en la creación y no nos ha cobrado un interés a cambio, nosotros las personas no somos quienes entonces para cobrarles un interés a cambio a una persona necesitada. Por tanto, está prohibida la usura, es decir, exigir un interés a cambio de un préstamo. Pero los judíos no tenían esa consideración. Y por tanto, ¿quiénes son los grandes usureros? Yo sé que es una palabra despectiva, pero etimológicamente creo que se entiende. Es decir, los que practican la usura, los judíos. Es verdad que los diferentes reyes cristianos, claro, se aprovechaban de que siempre tenían a los banqueros judíos para eso, ¿no? Y muchas veces los propios banqueros eran judíos apostas. Pero eso también hizo que por parte de la población se les viera con cierta ojeriza, porque eran los que les cobraban intereses por los préstamos. Todo eso, más una cuestión, también vuelvo a la religión. Es que para un cristiano, sobre todo en algunas partes de la Edad Media, un judío era un deicida, es decir, eran aquellos que habían asesinado a Cristo. Y por tanto había un componente de odio religioso. Entonces, no quiero hacer mucho más extensa la explicación, pero tenemos componentes sociales y religiosos que creo que nos ayudan a entender, no a justificar, pero a entender esto. Y luego también la cuestión de envidia, es decir, al final los judíos siempre han sido muy prósperos. Esto se vio muy bien con los primeros judíos que llegaban a Palestina a finales del 19. Los árabes muchas veces les vendían tierras que no eran nada productivas y al final los judíos con sus conocimientos agrícolas, convertían estas tierras en auténticos vergeles. Entonces, claro, les miraban con una cierta ojeriza. Además, el pueblo judío siempre ha sido muy, precisamente por esas persecuciones, de protegerse entre ellos, cosa que a veces los otros pueblos han visto como que era como muy exclusivista. Bueno, se unen muchos factores. Bueno, pues una vez hecha esta aclaración que me parecía muy, 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 muy relevante, volvamos al tema iraní. Hemos Venga. hablado de año 79, Revolución Islámica, Khomeini. eh, ¿Qué papel juegan? Pues claro, del 79 hasta ahora, anda que no ha llovido. Eh, ¿Cuál ha sido el recorrido? Y te quiero preguntar también, durante ese recorrido, ¿qué papel han jugado los otros países árabes? Porque antes has mencionado una cosa que me parece interesantísima. De hecho, no sé si incluirlo, no sé si, si pedirte que vuelvas una tercera vez a hablar de ello y tal, lo de los chiíes y los suníes. Me parece súper relevante, que creo que a lo mejor requeriría más tiempo, ¿no? Pero bueno, del 79 a ahora, ¿cuál ha sido el camino recorrido? ¿Te refieres en las relaciones entre Irán y Israel, Irán y Estados Unidos? Pues mira, desde el principio, como te decía, cuando llega Khomeini, ya empieza, pues con el secuestro de la embajada, etcétera, a dar señales bastante claras de que aquí viene un enfrentamiento. Y por tanto, además, como desde el principio amenaza al Estado sionista con destruirlo, de hecho solo hace falta ir a Teherán. Bueno, ahora mismo no se puede ir a Teherán, pero si alguien ha estado en Teherán sabrá que hay una plaza, que es la Plaza de Palestina, donde hay un contador que habla de cuáles son las horas, los minutos y los segundos que quedan para la destrucción del Estado de Israel. Es decir, el régimen de los ayatolás, ¿no? La revolución islámica, desde el principio ha tenido un componente antisionista fortísimo. Y por tanto también hay que entender la perspectiva israelí, que ellos han visto desde el principio que Israel es una amenaza directa a la existencia del Estado de Israel. ¿Vale? Irán, perdón, es una amenaza directa a la existencia del Estado de Israel. Y por tanto, desde el principio, ¿qué es lo que ha hecho el régimen islamista? Ha ido exportando sus ideas de llevar a cabo una ampliación de la revolución islámica más allá de sus fronteras. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Irán? En aquellos países donde tienen una penetración chií más fuerte, abro paréntesis, estaré encantado de volver otra vez porque creo que la cuestión chií-suní es el gran sustrato de lo que está pasando y a veces se nos olvida, pero efectivamente daría lugar a muchas disquisiciones, pero efectivamente está muy detrás de eso. Si quieres, luego haré una referencia con respecto a lo que está pasando ahora. Bien, pues lo que decía es que efectivamente Irán empieza a extender sus tentáculos, por así decirlo, por toda la región, donde en aquellos países donde hay una mayor impronta de personas que pertenecen a la misma facción del Islam, que son los chiíes. Te pongo un ejemplo, Irak. En Irak hay casi un empate entre suníes y chiíes. De hecho, en Irak los chiíes tienen dos santuarios que veneran con especial profundidad, que son las tumbas de los grandes mártires del chiismo, ¿no? Como puede ser Ali, Hussein, etc. Entonces, ¿qué va a hacer Irán? Pues va a empezar a crear lo que se llaman las guerrillas proxies, que son movimientos insurgentes
que siguen las órdenes de Teherán y va a haber una en Irak, que de hecho ahora es muy conocida, ¿no? Las guerrillas pro-iraníes que hay en Irak. Van a estar las famosas hutíes en Yemen. Va a estar Hezbollah, que Hezbollah va a ser creado en 1982 como respuesta a la invasión de Israel. Israel ha invadido dos veces, bueno, ahora esta es la tercera, pero ha invadido dos veces. Ha habido dos grandes guerras del Líbano. Bueno, pues en 1900, en los finales de los 70, comienzos de los 80, Israel invadió el Líbano y lo que hizo Irán es a través de Siria, donde estaban los Assad, que también eran chiíes, utilizando ese eje, esa correa de transmisión, empezó a crear Hezbollah y empezó a armar a Hezbollah. Por tanto, desde los comienzos de los años 80 vemos cómo Irán está extendiendo sus tentáculos con las guerrillas proxy, dirigidas sobre todo a dos cosas: exportar las ideas de la Revolución Islámica y, segundo, atacar el Estado sionista de Israel. Entonces, los israelíes van a ser hostigados, sobre todo desde el norte de Israel, desde el sur del Líbano, por parte de Hezbollah. Y esto va a hacer que las relaciones desde el principio sean absolutamente de enemistad. Es más, Irán, que con los Shahs había reconocido al Estado de Israel, deja de reconocer automáticamente el Estado de Israel. De hecho, se tienen que desalojar todas las embajadas de Israel. Y va a haber una animadversión absoluta. Y en ese momento es cuando ya empiezan los proyectos que hablan de una posible construcción de un programa nuclear. Y lo que va a hacer entonces el primer ministro de Israel, que se llama Menachem Begin, es lo que hoy día en Israel se llama la doctrina Begin, que consiste en que Israel nunca va a aceptar una amenaza existencial a su territorio. Y por tanto, desde Begin hasta ahora, hasta Netanyahu, todos los primeros ministros israelíes, ya hayan sido laboristas de izquierdas, por así decirlo, o del Likud, de la derecha, o de los otros partidos que han gobernado, han tenido muy clara la doctrina Begin, que consiste en que en cuanto Irán o uno de sus países aliados tenga cualquier tipo de tentación de crear un proyecto nuclear, nosotros vamos a atacar. Por eso Israel atacó los inicios del proyecto nuclear que llevó a cabo Irak con Saddam Hussein, los laminó, lo mismo con los Assad en Siria y bombardeó las plantas nucleares, y lo mismo con Irán, porque no nos olvidemos de que esto no es 2026, es que Israel lleva asesinando, si se quiere, a los líderes del proyecto nuclear iraní durante décadas. Por tanto, nos encontramos con lo que se ha llamado la guerra en la sombra, que es que hasta ahora no se había convertido, hasta 2025, de hecho, en la guerra de los 12 días, no se había convertido en una guerra real, pero que llevaban décadas Israel e Irán hostigándose. Irán a través de los proxies e Israel a través de acciones selectivas de asesinar científicos, una gran penetración del Mossad en Irán. Entonces, esto ha sido muy problemático. Y no me olvido de la otra pregunta, del papel de las monarquías del Golfo. Claro, en el fondo las monarquías del Golfo en las últimas décadas, sobre todo Arabia Saudí, pero también Kuwait, etcétera, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, han ido cada vez más viendo a Irán como un enemigo y cada vez se han ido arrimando más a Estados Unidos y a Israel. A Estados Unidos por una cuestión lógicamente estratégica, ¿no? Porque es el gran hegemón, podríamos decir, y a Israel por una cuestión también económica, porque es la gran potencia tecnológica. De hecho, no nos olvidemos de que los ataques del 7 de octubre del 2023 por parte de Hamas, también, por cierto, financiados por Irán, que se ha demostrado, en el fondo ahí jamás ataca. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí iba a firmar un pacto, ¿no? El acuerdo de Abraham con Israel. Por tanto, los países del Golfo cada vez se han ido arrimando más al lado de Estados Unidos e Israel. Y eso en gran parte también explica por qué Irán ha empezado a atacarles durante esta guerra, ¿no? Porque Irán, por mucho que sepa que son países islámicos, los ve más del otro lado que de su propio lado. Aquí, Eduardo, hay una cosa que la gente en general tiende a caer en el simplismo más absoluto. Es de las principales razones por las que te he pedido que la primera vez, ahora, y te volveré a pedir que vengas al podcast, porque es que esto es muy complicado de entender si no tienes una visión medianamente objetiva. Es decir, aquí la mayoría de gente sigue insistiendo en lo de unos son buenos y otros son malos. Es que esto, aquí no hay nadie bueno. Quiero decirte, es que es un tema de, tal y como yo lo veo, eh, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, Estados Unidos, Israel, Irán, Irán, Estados Unidos, Israel, ¿quién es el malo, quién es el bueno? En realidad, a lo largo de la historia se han influido, se han atacado, se han constantemente unos a otros. Es decir, esto no es tan sencillo de decir unos son buenos y otros son malos.
Para nada, es igual que cuando hablamos la otra vez del conflicto Israel y Palestina. Hombre, yo entiendo que para una persona que tiene una vinculación familiar ya en la zona, pues lógicamente lo verá desde una Bueno, óptica no, claro, diferente. claro. Si estás en el otro lado y te bombardean, pues Claro, el otro es el malo, ¿vale? yo en este Desde caso el punto de hablo, vista de los que estamos fuera, esto no es tan fácil. no, claro que no es tan fácil, es que esto no es un partido de fútbol, es decir, siempre caemos, en España en concreto somos muy de esos, ¿no? Muy de trinchera, ¿no? De estos son los míos y con ellos a muerte. E invalido cualquier argumento, por muy racional que sea, incluso teniendo la evidencia delante, no, porque entonces aquí el relato es, ¿no? El relato ahora está funcionando mucho. Esto no es nada fácil. Eso no quiere decir que no haya verdades objetivas. O sea, es decir, yo aquí no tengo ningún tipo de miedo en mojarme. Que la intervención de Estados Unidos y de Israel va contra el derecho internacional es objetivo. Ahora bien, que también la represión que ha llevado a cabo durante los últimos años a su población el régimen de los ayatolás va contra ese mismo derecho internacional, pues sí. Nos parece que es revolucionario decir una cosa que en el fondo yo creo que la gran mayoría de personas opinamos, que el hecho de que uno lo haya hecho mal no quiere decir que el otro sea bueno y al revés. Entonces, efectivamente, aquí lo que estamos viendo son países con intereses diferentes, con cuestiones ideológicas y religiosas totalmente diferentes. Tenemos países que no son de la región, como puede ser Estados Unidos, con sus intereses económicos totalmente innegables, pero al final, aquí lo que, en el fondo, lo que estamos viendo son países que cada uno busca su mejor interés y en función de eso actúa de una manera o de otra. Entonces, hay que diferenciar muy bien los hechos del relato, porque aquí al final todo el mundo justifica su posición. Y claro, al final el papel lo soporta todo. Entonces, claro, en ese sentido es muy fácil, pero es que esto no es nada sencillo. Y aquí, sobre todo, no hay nada que sea solo de un factor. Todo es multifactor. Hay una cosa que para mí es algo que yo creo que la gente debe conocer, debe pedir el análisis al respecto y tal, y es que lo que nosotros conocemos aquí en Occidente como el yihadismo, el terrorismo y demás, y eso lo enlazo con lo de chiismo, chiíes y suníes, generalmente ha venido del lado suní. Sí, claro, pero también Pero, tenemos que pero entender. curiosamente, pero curiosamente, la gente de aquí tiene en mente que esto es todo como un bloque. O sea, pero no ha sido así. Es decir, No. el integrismo que conocemos aquí de actos terroristas, demás y tal, normalmente ha estado financiado y del origen suní, es decir, Arabia Saudí, Qatar y todo este sistema. ¿Qué Sí. papel juega entonces Irán ahí? Porque Irán también tiene relación con grupos terroristas armados. Claro, entonces, mira, aquí, aunque luego yo estaré encantado de que me traigas otra vez para hablar de esto, con más detenimiento, hago una pequeña explicación, voy a intentar ser lo más breve, sin ser reduccionista posible. Vamos a ver, ¿qué es esto de suníes y chiíes? Y luego voy a tu pregunta, ¿no? De quién financia qué. Primero, esto es una cuestión de una lucha sucesoria en el Islam. Cuando Mahoma muere en el año 632, él no define quién tiene que ser su sucesor y por tanto se elige por parte de sus fieles, ¿no? De los líderes dentro de la comunidad islámica, que era muy reducida en ese momento. Y se producen cuatro califatos, cuatro califas que se les llaman los califas perfectos. No porque fueran precisamente perfectos, de hecho sus vidas fueron muy agitadas y tres de los cuatro fueron asesinados, con eso te digo todo, pero se les llama así porque entonces durante 30 años el Islam no estuvo dividido, hubo solo un Islam. Pero hay una persona ahí que es el primo, sobrino y casi hijo adoptivo de Mahoma, que se llama Ali, que se va a casar con su hija, con Fátima, que él reivindica que no, que la sucesión del Islam tiene que ser por línea sanguínea. O sea, que no tiene que ser la comunidad islámica la que decida quién es el califa, sino que el califa tiene que ser un familiar consanguíneo de Mahoma. Y por tanto se va a producir en el año 661, de hecho un par de años antes, una escisión entre lo que hoy día llamamos suníes, sunna, en árabe quiere decir la tradición, que son los que aceptan toda la sucesión de califas, y los chiíes, chií viene de la palabra Shiat Ali, los partidarios de Ali, que son los que dicen, no, no, los tres primeros califas no cuentan, porque fueron elegidos de manera, o sea, no tenían la soberanía, la legitimidad suficiente. Y por tanto, lo que dicen los chiíes es, no, no, aquí la sucesión viene por línea carnal de Mahoma. Lo estoy reduciendo, pero para que se entienda. Y se producen las primeras guerras, pero guerras físicas sangrientas, entre los suníes y los chiíes, que al principio no se difieren en nada en cuanto a su seguimiento del Islam. O sea, teológicamente al principio no hay ninguna diferencia, prácticamente ninguna diferencia. Es una cuestión sucesoria.
Esta guerra la van a ganar los suníes. Y de hecho, el califa Ali va a ser, según los chiíes, martirizado, va a ser asesinado por los suníes, por los omeyas, y su hijo Hussein va a ser también asesinado por el líder entonces de los suníes. Y van a ser los dos grandes mártires del chiismo. Primero Ali y luego su hijo Hussein. Por cierto, esto tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo, porque en el chiismo, desde el punto de vista de los chiíes, ellos siempre han sido los perseguidos. Ellos han sido siempre los garantes de la pureza del Islam, pero va a estar muy, muy, muy imbricada en la esencia de los chiíes y por tanto en la esencia de los iraníes, que son el gran pueblo chií, el hecho de que tienen que resistir a las agresiones, tienen que luchar por la pureza, tienen que luchar por la justicia. De hecho, en la guerra de Irán e Irak en los años 80 del siglo XX, cuando Irak invade Irán, los iraníes resisten porque cogen una serie de chavales, les ponen una cinta en la frente que pone Kerbala Inshallah, que es Kerbala si Dios quiere. Kerbala es la batalla donde Hussein fue martirizado en el siglo VII. Y con eso se echan, el arrojo que reciben es por eso, y se echan contra las tropas de Irak. Es decir, que el hecho de que Irán tiene muy a gala ser el pueblo resistente, porque el chiismo son los resistentes, son los mártires, son los que sufren la violencia, esto está muy, muy impregnado en su esencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como esta guerra intestina del siglo VII la ganan los suníes, cuando el Islam se expande, sobre todo se expande la obediencia suní. Por eso hoy día los suníes representan entre un 80 y un 85% de los musulmanes y los chiíes son solo un 10-15%. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel político, pero también a nivel del yihadismo, las grandes organizaciones son suníes, pero también por una cuestión numérica. Yo ahora estoy dando un ciclo de conferencias sobre esto y el otro día me preguntaba una señora, bueno, pero entonces, ¿quiénes son más integristas? ¿Quiénes son más fundamentalistas? ¿Los suníes o los chiíes? Le decía, no, no, es que hay ramas integristas tanto dentro de los suníes como dentro de los chiíes. Pero a nosotros nos suenan las organizaciones yihadistas de Al-Qaeda, Estado Islámico, que son suníes, también por una cuestión numérica. Es que son muchos más. Mm. Pero claro, es que Hezbollah, que son chiíes, no son precisamente las hermanitas de la caridad y son chiíes. Los hutíes, exactamente lo mismo. Hezbollah o Irán ha financiado terrorismo, tanto en Europa como en Sudamérica. Por ejemplo, ahí están los ataques que sufrió Argentina, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX. Por tanto, claro que hay integrismo. Es verdad que el que nos ha llegado a nosotros, cuando digo nosotros es a los europeos, es el integrismo suní, pero ya digo, es más por una cuestión numérica. Al final, si Irán tuviera la capacidad de exportar terrorismo de manera como lo ha hecho el Estado Islámico, también lo haría. Ahora mismo está el pollo montado. Hay mucha gente que está diciendo desde aquí o pretendía o creía, tenía la creencia, no sé si inducida o no, de que el régimen de los ayatolás iba a caer. No sé si eso es lo que pretendían los norteamericanos o qué. Hay otras informaciones que dicen que no solo no ha caído, sino que se están uniendo contra el enemigo externo, ¿vale? Mm, ¿Qué podemos sacar en claro de esta situación teniendo en cuenta cómo es la sociedad iraní? Porque evidentemente la represión de los ayatolás ha existido durante mucho tiempo, pero como tú decías antes, esto es tan fácil como para decir, no, los atacamos y vamos a conseguir que el pueblo derroque a los ayatolás. Esto es muy simple. Pues mira, efectivamente, lo primero es que nadie termina de saber cuáles son los objetivos de esta intervención. Eso es lo primero, porque se ha dicho primero que era para acabar con el programa nuclear. Luego se ha hablado de acabar con el programa de los misiles balísticos de Irán. Luego también se ha hablado de democratizar Irán. Luego también se ha hablado de acabar con el régimen y se ha dicho que tiene que ser con tropas, luego sin tropas, luego se ha hecho un llamamiento para mí totalmente irresponsable por parte de Trump de que sean los iraníes los que hagan una sublevación, cuando ya se ha visto lo que hicieron con los miles de manifestantes que fueron masacrados en las manifestaciones de diciembre, enero y febrero. Por tanto, efectivamente, eh, primero hay un componente de duda, porque nadie sabe en el fondo por qué se ha atacado. También se ha dicho que es que Estados Unidos se enteró en el último momento de que Israel iba a atacar y por tanto para evitar represalias pues decidieron iniciar. O sea que en el fondo lo que tenemos es un problema a la hora de analizar las cosas porque no tenemos claro cuáles son los objetivos. De hecho es que está dando la sensación, la administración Trump está dando una sensación, yo creo que
compartida en todo el mundo, de improvisación, de falta de fiabilidad, de cierta falta de profesionalidad incluso. De hecho, ha dimitido ayer, ¿no? El jefe de antiterrorismo de Estados Unidos, en gran parte también porque dice, oye, es que no se sabe muy bien si estamos defendiendo los intereses de Estados Unidos o los intereses de Israel, no se sabe por qué nos hemos enfangado en esta guerra. Entonces hay un primer componente, yo creo que tenemos todos, de decir, realmente no sabemos, que seguramente la administración Trump lo sepa, pero da la sensación de que ellos mismos tampoco lo saben porque vemos bandazos constantes, ¿no? Ahora, lo que me preguntaba sobre derrocar al régimen. Fíjate, yo aquí haría varias consideraciones. Primero, lo que hemos dicho antes, el Irán es un pueblo muy orgulloso que no va a estar por la labor, incluso los más, vamos, los que odian de una manera más intensa y han sufrido las represalias y el carácter sanguinario de este régimen, ni incluso ellos van a aceptar que Estados Unidos les imponga un régimen. Eso en primer lugar. Segundo, derrocar al régimen. Vamos a ver, este régimen lleva 47 años. 47 años, lo hemos dicho antes, desde 1979, imponiendo con mano muy dura y muy severa un régimen que está ya muy bien instalado en Irán. Por tanto, la penetración en todos los niveles del régimen es muy profunda. Tú con un bombardeo no puedes acabar con un régimen. Esto ya lo decía von Clausewitz, ¿no? Que nadie puede esperar una victoria total llevando a cabo una guerra parcial. Y no hay ningún precedente en la historia en el que solo bombardeando un país logres un cambio de régimen. Tenemos el ejemplo de Kosovo, tenemos el ejemplo de Vietnam, tenemos tantos y tantos ejemplos. Hacen falta tropas sobre el terreno. Por tanto, aquí viene la duda. ¿Quién va a poner las tropas sobre el terreno? ¿Estados Unidos con unas elecciones de midterm ahora en noviembre va a poner tropas sobre el terreno? Sí, vale, han desplazado 2.200 marines, pero eso no da ni para empezar. Por tanto, yo dudo mucho que En un Trump, país gigantesco como es Irán, además. que es 3 veces España, aparte es un país, como decía el otro día un analista que me reía, un país muy arrugado, ¿no? Es decir, un país cuyo relieve es endemoniado, que no es que digas que está en las llanuras de Irak, no, no, ni muchísimo menos. Por tanto, es dificilísimo y eso sería enfangarse y empantanarse en una acción militar que llevaría a cabo años. Segunda cosa, no hay una oposición en Irán, o no hay un líder que reúna el apoyo suficiente. ¿Por qué? Porque durante 47 años el régimen iraní se ha preocupado muy mucho de acabar con cualquier conato de oposición. Por tanto, todos los líderes opositores o bien están exiliados, o bien están encarcelados, o bien están muertos. Se habla del hijo del Shah de Persia. El hijo del Shah de Persia carece de cualquier tipo de legitimidad dentro de Irán. Por tanto, yo eso lo quitaría esa opción. Por tanto, tenemos un régimen muy bien organizado. Además, se ha visto que no es un régimen unipersonal, porque se ha matado a Jamenei, se ha nombrado, parece ser, al hijo, y el régimen sigue resistiendo. Es verdad que, claro, al final la potencia militar que tiene contra Estados Unidos y contra Israel no tiene nada que hacer. O sea, desde un punto de vista bélico, si se quiere militar, claro que ha ganado la guerra Estados Unidos, pero cuando hablamos de ganar una guerra, ¿qué es lo bélico? ¿Qué es lo político? Porque está viéndose que el régimen no cae. Pues yo creo que Estados Unidos, esto ya es una especulación, ¿eh? Tengo la sensación, también leyendo gente que sabe mucho más que yo al respecto, que en el fondo lo que están intentando es que se les acaben ya los misiles y los drones a Irán. Es verdad, y además ves los análisis de los especialistas militares, y ves que realmente cada día están enviando menos misiles y menos drones porque ya se les acaba la munición a los iraníes y quizás están esperando el momento ya de agotamiento máximo del régimen para entrar. O quizás también hay una perspectiva que no es desdeñable, me parece, que es que a lo mejor en Estados Unidos estén intentando un poco repetir la jugada de Venezuela, es decir, que haya alguien desde el régimen, tendría que ser desde la Guardia Revolucionaria, que son realmente los que llevan a cabo el control absoluto, no solo religioso, sino incluso casi militar, porque son un ejército paralelo al ejército oficial de Irán. Alguien de la Guardia Revolucionaria que decidiera pactar con Estados Unidos y dar un golpe desde dentro. Pero claro, no hay que olvidar que la Guardia Revolucionaria primero está compuesta por gente que es muy fiel ideológicamente a los principios del régimen y segundo, que ellos controlan entre un 30 y un 40% del PIB de Irán. Por tanto, los líderes de la Guardia Revolucionaria tienen los bolsillos ya llenos. Por tanto, una tentación pecuniaria en ese sentido a lo mejor no les resultaría tan agradable, ¿no? O sea que me parece que es difícil derribar al régimen. Ya digo, además es que, claro, cuando Trump llama a que la gente se subleve, es que ya lo hizo. Es que ya hubo manifestaciones. Yo en la universidad tengo un alumno con el que, de hecho, tengo clase ahora, después reza
que el pobre huyó de Irán en diciembre gracias a tener doble pasaporte. Y él me decía, mira, yo he visto con mis propios ojos pilas de cadáveres. O sea, los cadáveres apilados en enero. Estoy hablando de enero, hace 2 meses. Cadáveres apilados, río, o sea, literalmente ríos de sangre en Teherán. Es decir, la represión que llevó a cabo el régimen iraní fue absolutamente atroz. Por tanto, ¿quién va a ser el que se va a jugar la vida saliendo a la calle, sabiendo que van a ser asesinados? Y aparte tú sales a la calle, si eres un joven iraní, tienes todo por delante, arriesgas tu vida, ¿para qué? Porque nadie te está diciendo cuál va a ser el plan. Ve, ¿qué pasa si cae el régimen? ¿Qué tipo de régimen vamos a poner? Por tanto, hay muchísimas dudas. Entonces, me parece que cada vez se va complicando más el escenario en cuanto a un cambio de régimen. Y termino, Alex, solo con una pregunta. Yo tengo claro que Israel quiere un cambio de régimen. Porque, como digo, el Irán de los ayatolás es una amenaza existencial. Ahora, yo no tengo tan claro que Estados Unidos esté tan interesado en un cambio de régimen. Para ellos no es una amenaza existencial, Irán. Yo creo que lo que ellos quieren es terminar con la amenaza nuclear, que de nuevo esos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% de los que se habla están muy abajo en la Tierra. E Irán lleva preparándose meses para este posible ataque. Por tanto, de nuevo, o mandas tropas allí o no vas a acabar con el programa nuclear. De todas formas, Eduardo, también se escucha que el propio Trump ha pedido a los medios de comunicación de que cierto silencio informativo también lo está aplicando Israel, si las cosas fueran tan bien, porque haces ese tipo de cosas, esa censura. Eh, si va ganando, ¿por qué haces eso? Hombre, bueno, primero es que volvemos a lo de antes, ¿qué es ganar, no? Que desde un punto de vista militar, por ejemplo, el control que tiene Israel y Estados Unidos del espacio aéreo se ha visto porque es que los bombardeos no tienen casi contestación. Pero claro, es que no les está yendo tan bien. Vamos a ver, vuelvo a lo de A mí antes. me cuesta creer que vayan a meter tropas en el terreno porque eso es No, un no, follón del capó. Eso es un follón yo, del y capó. sobre todo tiene unas elecciones de midterm ahora a la vuelta y No, aparte pero con además, la cantidad muchísimo. de gente que tienes que meter allí es brutal para un país tan Bueno, grande. eso desde luego. De hecho, se hablaba de 1 millón. O sea, vamos a ver, si es que es una barbaridad. Si es que tengamos en cuenta que en Irán hay 90 millones de personas viviendo, donde tenemos a un ejército que es el ejército oficial que tiene, pues más o menos se calcula que puede tener 300.000, 400.000 efectivos más los que tenga en reserva y luego la Guardia Revolucionaria otros tantos. Se habla ya de que juntando todas las diferentes milicias puede tener 1 millón de soldados en Irán que puedan defender tanto los que están en activo como los de la reserva más lo que te he dicho, lo que es orográficamente Irán. Vete tú a encontrar las reservas de uranio. Es decir, que esto te va a llevar meses, cuando no años. Por tanto, claro, Trump es totalmente imprevisible, pero creo que es difícil. Y a ver, que no se nos olvide, esto lo dice muy bien un analista al que yo sigo, que se llama Oscar Vara, que dice, Donald Trump es un posibilista. Es decir, es un tipo que no tiene ideología y que ya nos ha dado muchísimos ejemplos de que él, a la primera de cambio, en cuanto él vea que no le compensa, se va a ir. Y se va a ir intentando hacernos convencer a todos de que ha ganado y de que ha logrado los objetivos. Ya lo hizo el año pasado cuando bombardeó Irán y lo ha hecho en muchos otros territorios. Por tanto, yo no descarto para nada que Donald Trump vea que se le ha complicado la cosa mucho, que además la contestación interna está creciendo mucho porque el movimiento MAGA dentro de Estados Unidos, aunque hay encuestas que dicen de todo, se está viendo muchos líderes MAGA que están yendo en contra de la política de Trump y que están criticando abiertamente esta empresa. Por tanto, yo no descarto para nada que las próximas semanas Estados Unidos diga, aquí nos quedamos y nos vamos. Aquí la duda sería saber qué va a hacer Israel. Yo no creo que Israel siga si Estados Unidos se va, porque de hecho la doctrina militar histórica de Israel es que Israel gana las guerras cortas, pero como mucho empata las largas, porque no tiene el músculo mm, militar suficiente como para aguantar una guerra de tú a tú con Irán. Para mí Irán ha sido muy inteligente. ¿Qué ha hecho Irán? Oye, militarmente no podemos combatir, por tanto lo que vamos a hacer es extender la guerra todo lo posible, vamos a atacar a todos los aliados de Trump y vamos a atacar donde más duele, que es en la economía. Cierro o por lo menos ataco el estrecho de Hormuz, lo que hago es que a todos los aliados de Trump les encarezco esta guerra, de tal manera que al final van a ver que no les compensa y van a presionar a Donald Trump para que Donald Trump acabe, ¿no?, con este experimento. Lo Y que yo creo pasa es que que están después, siendo muy después es exitosos, ¿eh? súper curioso porque después tienes que a Trump le interesa el aumento del precio del petróleo para el tema del fracking. A Rusia le interesa el tema del aumento del precio del petróleo porque estaba vendiendo menos o a menor precio de lo que era históricamente Rusia.
al final es una ensalada esto tremenda y yo estoy bastante de acuerdo contigo en que esto parece una improvisación, pero ¿sabes qué pasa? Que va a tener unas consecuencias terribles en todos nosotros, ¿eh? Bueno, en Cadena de todos. suministro, precios, pero de todo, de todo. Y además, mientras más dure esto, pues claro, Irán, estoy de acuerdo en que Irán está haciendo dos cosas muy curiosas. Yo bloqueo el estrecho de Hormuz, lo bloqueo para quienes no son mis aliados. A los indios, a los chinos, a los rusos, esos pasan. Pero además, si además compran en yuanes. Sortean Entonces, las sanciones. No, claro, es que al final tú dices, ¿cómo se resuelve esto? Porque unos tienen que han iniciado esto, bueno, iniciado, es que ya no lo sé, porque tú dices, no, el programa nuclear iraní, es que Irán, hasta que Estados Unidos se retiró en su momento, ¿vale? Irán dicen que estaba cumpliendo, a saber, pero claro. fue Trump en su primer mandato el que se retiró del acuerdo. Mm, Israel no responde ante nadie de su programa nuclear. Es que al no, final, esto dice, es que esto es imposible, aunque no, no. uno quisiera decir, este es bueno, este es malo, no, no, es que es imposible, es imposible. Y todo lo que has dicho, yo estoy absolutamente convencido. Fíjate, mira, escuchando a este analista Oscar Barayer, él se plantea una pregunta que me parece muy inteligente, que dice, vamos a ver, ¿es que no veía nadie en la administración Trump que todo esto iba a suceder? Y él hacía esta reflexión que me parece también muy humilde y muy conveniente y muy pertinente. Es decir, es imposible que si nosotros desde nuestras casas sabíamos que todo esto iba a pasar, que se iba a encarecer el petróleo, que se iba a encarecer el gas, es imposible que gente tan bien formada como la que rodea a Trump, ya no ve a Trump, yo hablo de sus asesores, no le advirtiera de que todo esto podía pasar. Por tanto, hay dos opciones. O bien le advirtieron y Trump, como es, pasó por encima de ellos y dijo, no, yo esto lo voy a hacer igualmente, o bien es que hay algo que se nos está escapando en el análisis, es decir, a lo mejor es que esto no está visto con malos ojos por parte de Estados Unidos. Y aquí recojo una cosa que tú has dicho, el aumento del petróleo. Es verdad que el petróleo ha aumentado mucho más de lo que había aumentado nunca en el siglo XXI, más entonces que la guerra de Ucrania, ¿no? Que ha rozado los 120 el Brent. Por tanto, el petróleo está subiendo mucho, pero te voy a dar un dato que el otro día leí a un analista que me pareció bastante sorprendente, y es que en Estados Unidos hoy día se consume menos gasolina que el año 2007. Por tanto, a los norteamericanos de a pie, que además históricamente en Estados Unidos el consumo de la electricidad es mucho más barato que en el resto de los países ricos, por así decirlo, al americano de a pie, al estadounidense, mejor dicho, de a pie, no le está resultando tan gravoso todo este aumento como nos está resultando al resto. Y como tú muy bien decías, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo hoy día, gracias al fracking, es uno de los mayores exportadores de petróleo, es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado. Por ejemplo, es uno de los mayores exportadores de helio, que el helio es lo que se usa para los semiconductores, y todos estos son comercios y mercados que se están encareciendo y por tanto Estados Unidos va a tener ganancias económicas no pequeñas gracias al aumento de todos estos productos. Por tanto, yo no estoy diciendo que todo esto se haya hecho por eso. Lo que estoy diciendo es que las consecuencias que nosotros vemos alarmados porque nos van a afectar, y de hecho ya nos están afectando cuando llenamos el depósito o cuando vamos a la No, lo compra, de la y nos van a gasolina y afectar el más diésel es aún. brutal, es brutal, Sí, es sí. brutal. Y lo de España no tiene nombre porque además nosotros Bueno, estamos afectados muy relativamente con esto, ¿eh? lo de España es vergonzoso. Mira, España es de los que menos petróleo compran a Oriente Medio y el poco que compramos ya está pagado hace meses y nos están pegando un subidón el Brutal, gobierno es porque brutal. sabemos que el petróleo está totalmente intervenido, además es un oligopolio. De hecho, el otro día escuchaba una frase que me gustó mucho, que es que en España la gasolina sube como un cohete y el precio baja como la pluma, ¿no? Que es efectivamente ¿Vale? que la idea es nos lo suben, pero nos lo suben artificialmente porque nosotros, si tú ves las estadísticas de a quién le compramos el petróleo, sobre todo es a Estados Unidos y a Noruega. Por tanto, el petróleo que nosotros estamos comprando no nos deberían subir el precio porque no ha subido. Y el que viene del Golfo Pérsico es el que ya se compró hace meses y por tanto no tiene sentido ningún tipo de subida. O sea, esto es un expolio a mano armada totalmente el que nos está haciendo con la Lo que sí es gasolina. verdad que vamos a tener un problema muy serio, y mucha gente no lo está, se está centrando en el gas natural y en el petróleo, es, por ejemplo, la urea, Te lo iba a decir, con la urea que ha subido los más de un fertilizantes, 50%. los Eso, fertilizantes. Y ahí es a eso donde es. voy, porque ¿quién es el otro gran beneficiado de los fertilizantes? Rusia.
Eso es. Entonces, la urea, no me acuerdo del porcentaje, no lo quiero decir porque no me lo sé bien, pero un gran parte del porcentaje de producción de urea mundial sale por el estrecho de Hormuz. La urea es lo que se utiliza para los fertilizantes. Por ejemplo, la huerta murciana lo van a pasar muy mal. Es que los agricultores van a tener que pagar un doble precio, porque primero van a tener que pagar el precio del aumento del petróleo, que eso va a redundar sobre todo en el tema del transporte, etcétera, etcétera, pero también en los fertilizantes que se utilizan. Sí, 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 Y sí. por tanto, de nuevo vemos que Estados Unidos va a salir ganando. Te pongo un ejemplo con la India. La India está teniendo un problema gordísimo porque tiene 1.600 millones de habitantes que alimentan y por tanto la subida de la urea les está haciendo polvo. Fíjate, Estados Unidos estaba a punto de firmar el acuerdo comercial con la India, igual que firmamos la Unión Europea hace unos pocos meses con la India, pues lo iba a firmar Estados Unidos. Y de momento ahora está en pausa. Y se dice que está en pausa. Uno de los motivos puede ser que Estados Unidos quiere meter también ahora una cláusula de que sea la India la que le compre los alimentos directamente a Estados Unidos, para ahorrarse ese superávit, ¿no? Yo en el lo que directo sí te entre digo ambos. es que yo tengo súper claro que Estados Unidos ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué hacer para intentar combatir a China. No sabe qué Bueno, hacer. es que lo Oh, tenía que apuntado, que me lo he apuntado en una hoja mientras me lo decías, digo, esta idea hay que soltarla. Yo creo que detrás de todo esto, efectivamente, está la cuestión de China. Al final, todo lo que hace Estados Unidos, y es que además Estados Unidos lo ha dicho, ¿no? En el informe este que sacó de riesgos de seguridad a finales de 2025, lo decía clarísimamente. Es que nosotros no podemos perder la hegemonía y, por tanto, todos los movimientos en política exterior que haga Estados Unidos, siempre tenemos que ver cómo afecta esto a China. Irán era uno de los socios privilegiados de China. China le compra es el 5 último millones que de le libras. queda a Israel por eliminar, ¿eh? Efectivamente, entonces aquí está detrás Que esto. yo creo que esa es la principal razón de esta historia. Yo creo Aparte de que las no sé si es la económicas de principal, Estados pero es Unidos, importante. aparte de las económicas de Estados Unidos, que es evidente que tiene que rascar de donde pueda para intentar combatir a China, Irán es el último país que le queda a Israel para acabar Bueno, los que es considera. que, es que por eso digo que el mayor interesado en que esto continúe es Israel, porque desde el punto de vista de Netanyahu, como se quita encima de Irán, no nos olvidemos de que Netanyahu se enfrenta a unas elecciones en noviembre, que van a ser a la vez de las midterm americanas. Por tanto, como Netanyahu rentabilice electoralmente esto, Netanyahu va a pasar a la historia como el gran salvador de Israel, como un tipo que ha aniquilado a Hamas, que ha debilitado mucho a Hezbollah, de hecho ahora está entrando en el Líbano, que ha acabado con Irán. Yo sin ser un partidario para nada de Netanyahu, pero quiero decir que desde el punto de vista de su retórica, él va a decir, se va a presentar a sí Netanyahu lo que mismo pasa, como el Eduardo, gran liberador. lo que pasa, Eduardo, es que Netanyahu tiene muchísima contestación interna, muchísima. De hecho, hay buena parte del judaísmo está en contra del sionismo. Sí, pero fíjate, al final hay que ir a las encuestas, Alex, y las encuestas, he estado leyendo antes por la mañana las últimas encuestas que publicó el Canal 12, que eso es el que publica las encuestas en Israel. Según estas encuestas, Netanyahu es verdad que de momento no ha rentabilizado electoralmente esta victoria, pero a pesar de todo el desastre que fue desde el punto de vista del golpe que se llevó a la inteligencia el 7 de octubre, a pesar de todos los Y la errores, corrupción que tiene encima bueno, el mismo. de los tres juicios que tiene, es que a pesar de eso, hoy día ganaría las elecciones. Es verdad que no le darían todavía los votos para formar una coalición con la cual poder presentarse a primer ministro, porque además el Parlamento israelí está muy disgregado, son 120 diputados y hay 14 países, 14 partidos, por lo tanto, lograr una coalición es extremadamente difícil en Israel. Pero es verdad que estamos hablando de que realmente Netanyahu tiene opciones de volver al poder una vez más. Por tanto, yo creo que el cálculo de Netanyahu está clarísimo. Fuimos atacados el 7 de octubre y desde luego él, yo no dudo, porque sé que es un patriota, de que lo haga por Israel, pero también lo hace por sus propios intereses, de decir, oye, mira, es que como acabe con el régimen de Irán, me apunto un tanto que es definitivo. De hecho, se apresuraron a decir que son ellos los que han asesinado a Jamenei y hoy han dicho que son ellos los que han asesinado a Larijani, ¿no? Por tanto, ellos están muy, vamos, muy por acabar esta guerra como sea, pero como sea es con el desplome del régimen de Irán. Sí, lo que pasa es que es lo que tú decías antes. Eso vale mientras, a ver, ellos tienen un peso tremendo, directo e indirecto en los norteamericanos, en las instituciones americanas, en la política americana, pero mientras Estados Unidos esté ahí, sin Estados Unidos, Israel no es nada allí, ¿eh? 100%, pero es que efectivamente no es nada. Bueno, no es nada, es una potencia tecnológica, pero militarmente depende absolutamente de Estados Unidos.
Es verdad que Estados Unidos nunca va a romper esta relación con Israel, porque al final, ¿qué aliados le... Bueno, es verdad que tiene a Arabia Saudí como aliado, tiene a las monarquías del Golfo. O sea, yo siempre digo que Israel necesita más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos necesita a Israel, pero sin duda alguna. Pero es verdad que hay una relación histórica. am, es verdad que las barbaridades que ha cometido Israel en Gaza han hecho que la opinión pública estadounidense pase de apoyar mayoritariamente a Israel a cada vez ser más reticente en ese apoyo. Es más, dentro de los propios republicanos, el sector MAGA del Make America Great Again, cada vez hay más partidarios del núcleo duro de Trump que están en contra de Israel y que ven que en el fondo esto es una guerra a la que Israel, en la que Israel ha arrastrado a Estados Unidos. Y por tanto, yo creo que en ese sentido, yo si fuera Netanyahu, quiero decir, el apoyo histórico, o por lo menos de las últimas décadas que ha habido dentro de la sociedad estadounidense hacia la causa de Israel, se está perdiendo un poco. Entonces, en eso efectivamente me parece que sobre todo si viene una administración demócrata después de Donald Trump, que las que Donald Trump está haciendo motivos más que de sobra para justificar ese cambio, yo si fuera Israel tendría cuidado, porque no se va a producir, nunca van a tener un aliado tan fiel en ese sentido y tan pro-israelí como lo es Donald Trump. Entonces yo creo que también eso habla también de que Netanyahu quiere actuar y quiere acelerar las cosas, porque sabe que cuando caiga Donald Trump se le va a acabar el chollo, ¿no? En ese sentido. A mí lo que me preocupa de todo esto, y ya para terminar, es que las consecuencias para todos nosotros, sobre todo en Europa, Sí, y ya no hablo de países en vías de desarrollo y demás, que eso va a ser una catástrofe absoluta, el tema de los combustibles, el tema de las cadenas alimentarias, efectivamente. pero lo de Europa, es que es para hacérnoslo mirar, pero bien, porque es que va a ser un desastre. No así para los Mm, Estados Unidos, pero para nosotros sí. Pero fíjate, al final va a ser un desastre económicamente, desde luego. O sea, esto ya nos está pegando un golpe, pero esto nos va a pegar un golpe a medio plazo increíble. Aparte, claro, cuando sube el petróleo es que a veces pensamos que solo nos afecta el petróleo, pero es que afecta a los transportes y, por tanto, el hecho de que suba el precio del transporte hace que suba el precio de absolutamente todos los productos. Total. Por eso yo a veces leo unos análisis muy reduccionistas de, bueno, no, como no compramos mucho petróleo allí, no nos va a afectar mucho, pero ¿cómo que no? Si va a haber una inflación mundial, claro que nos va a afectar a todos. Es más, y termino porque además también tengo que 10 minutos, pero es importante lo que has dicho de Europa. A mí me preocupa mucho cómo responda Europa a esto. Porque esto en el fondo, como siempre que hay una gran crisis, es una gran oportunidad, que es verdad que que es una frase dicha, ¿no? Y es un tópico, pero que es real. Entonces, yo creo que esto es, la Unión Europea, sentándonos en la Unión Europea, tiene que ver esto como una oportunidad de decir, oye, esto es una crisis que nos tiene que permitir tener un debate que hasta ahora en la Unión Europea había soslayado, porque siempre teníamos el paraguas protector de Estados Unidos, pero ahora ha dejado muy claro Estados Unidos, tanto Trump como Marco Rubio, que Europa ya no es un aliado preferencial de Estados Unidos. Por tanto, estamos en un mundo diferente, donde los grandes consensos ya han acabado, el orden mundial de 1945 ha terminado, y estamos en un mundo en el que nos guste o no, la fuerza bruta se va a utilizar cada vez más. Por tanto, Europa tiene dos opciones. O bien sigue muy pegado a Estados Unidos, aun sabiendo de que se está viendo que Estados Unidos ya no es el socio que era, o bien Europa decide empezar a fortalecerse a sí misma Con y estos de tal líderes, manera, con estos líderes. y es un problema, Alex, porque en el fondo Estos dices, líderes vale, son vasallos de los norteamericanos. No son socios, totalmente, pero no son socios, son vasallos. que aparte dices, es que es suicida, porque entonces, ¿quién nos va a proteger? Porque es que aquí la única manera de hacerte respetar, yo lo siento, pero esto es realpolitik, o sea, la única manera de hacerte respetar es la disuasión. Y la disuasión pasa por armarte, porque en el fondo, en un mundo en el que todo el mundo se está armando, como tú no te armes, vas a ser el débil. Por eso yo Totalmente. entiendo a Macron cuando dice lo del paraguas nuclear europeo, porque al final algo hay que hacer, porque no podemos estar dependiendo siempre de Estados Unidos. Mira, Emilio Lamo de Espinosa, que es un tipo de los que yo sigo hace tiempo en este mundo, que para mí es de las mentes más brillantes que hay en España sobre esto, él dice una frase que puede sonar muy fuerte, pero que en el fondo, si te vas a la historia, es real. Él dice que desde 1945, donde la Segunda Guerra Mundial, según su tesis, no la gana Europa, la gana Estados Unidos y la Unión Soviética, Europa dejó de ser soberana. Es decir, Europa ha dejado de ser soberana desde 1945. ¿Por qué? Porque ha arrendado su seguridad a Estados Unidos. Por tanto, tenemos que elegir. Yo creo que es el momento de elegir, oye, vamos a intentar hacer un esfuerzo, pero esto va a suponer un esfuerzo económico
Y España, en este sentido, va a tener que aceptar, nos guste a la población o no, que va a haber que invertir más dinero en defensa, tenemos que hacer un esfuerzo por armarnos. Pero no Yo para creo que usarlo, con, sino por yo creo que con el los uso. líderes actuales no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, Creo ¿eh? que sí, pero en algún momento habrá que abrir este melón. Sí, sí. Lo que pasa es que ten en cuenta que toda Europa está hiperendeudada hasta aquí, hasta Es aquí. cierto. Y hay una corrupción brutal. La Unión Europea es corrupción absoluta. Los estados ya ni te cuento. Entonces tú dices, es que yo ya no sé ni cómo llamarlo. Esto es un cachondeo. Lo de Europa es un cachondeo absoluto. Y ahora lo que pasa, lo que tienes es Estados Unidos, Rusia, China a repartirse el mundo. Y se están peleando por repartirse el mundo, sobre todo Estados Unidos y China, en mi Sobre todo opinión. Estados Unidos. Rusia es Sí, una enorme potencia militar, que no económica, aunque sí en recursos, pero no mm. tanta presencia, digamos, como Estados Unidos y China. Pero en recursos, Rusia, nosotros deberíamos acercarnos a Rusia. Es que y es que deberíamos acercarnos a Rusia. Y es que Europa tiene muchas amenazas. Es que vamos a ver, tenemos el tema del robo canario, pero es que, por ejemplo, en España, que tenemos una amenaza velada de la que no se habla mucho, pero que ahí está, que es Marruecos, donde Marruecos tiene unos Velada y no velada. intereses Es un de régimen que es enemigo de expansión, España claro, pero es que, ojo, porque es un régimen enemigo de España que está aliado ahora con Estados Unidos. y con Yo te Israel. digo, y si quieres terminamos con esto, pero mi preocupación como español es, si yo fuera Mohamed VI, esta es una ventana de oportunidad perfecta para empezar a reclamar cosas a España. ¿Por qué? Porque ves que Reclamación España... que no tiene ninguna razón de ser histórica. No, 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 pero yo estoy hablando por la fuerza de los hechos. Es decir, ¿por qué? Porque tú sabes, como rey marroquí, tú sabes que Marruecos ahora mismo tiene un aliado preferente en Estados Unidos. Sobre todo Estados Unidos se ha visto que ha dado la razón con el Sáhara. Y España, de manera para mí totalmente, vamos, yo diría vergonzosa, eh, Una vez más. una vez Vergonzosa, más, una vez pues más. ha renunciado a su protección histórica del pueblo saharaui y le ha dado la razón a Marruecos, ¿no? Pero es que ahora mismo, para Trump, no digo para Estados Unidos ni para los estadounidenses, para Trump, Marruecos es más aliado que España. Sí, sí. Por tanto, como hay un conflicto, Dios no lo quiera, ya sea diplomático, yo espero que no sea militar, de algún tipo, como Estados Unidos tenga que mediar, por mucho que nosotros estemos en la OTAN y Marruecos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene claro a quién va a apoyar. E Israel, ojo, Israel lleva armando con tecnología y con fuerza militar a Marruecos años. Por tanto, los marroquíes tienen un objetivo, que lo han dicho ya, que quieren convertirse en el ejército más potente de África. Y esa amenaza está ahí. ¿Quién nos va a defender? ¿Nos va a defender Estados Unidos? Pero es que la otra opción, ¿cuál es? Pues hombre, que a lo mejor tenemos que empezar a gastar más en defensa. Entonces, Totalmente. los turcos ya lo han hecho. Se han apretado el cinturón en otra cosa y Erdogan está gastando una millonada en defensa. Porque al final, en este mundo, o disuades o no te haces respetar. Y es una pena. Yo no digo que sea el orden perfecto, pero al final tenemos que vivir en el mundo en el que vivimos, ¿no? Totalmente. Bueno, Eduardo, no te entretengo más, aunque yo seguiría. Nada. Pero bueno, No, tienes que estar yo, allá. pero es que tengo clase ahora. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Creo que es muy interesante lo de los chiíes y los suníes. Me parece muy interesante y Cuando relevante. quieras. ¿Verdad? Y nada, cuídate mucho y muchas gracias por haber venido. Un placer, Alex. Venga, cuídate mucho. Hasta luego.